Amén. Muchas gracias, hermano Luis, por su extenso y muy buen comentario acerca de los versículos 5 al 8 de Filipenses, capítulo número 2. Me gustó mucho la frase que usted dijo eh, acerca de Jesucristo, cuando dice que Cristo como Dios es el Padre, pero Cristo como el ungido es el Hijo. Creo que ahí se puede resumir todo lo que usted ha dicho en esta exposición. Gracias a Dios. Entonces tenemos esa gran verdad. Cristo como Dios es el Padre, pero Cristo como el ungido es el Hijo. Para poder entender estas palabras que usted acaba de dar, realmente todo depende de si nosotros empezamos con la verdad del misterio de la piedad o si empezamos más bien por el error del credo de Atanasio, con el cual empiezan los trinitarios siempre que van a leer la escritura. Lamentablemente ellos no leen la Biblia, sino leen es al credo de Atanasio en la Biblia, por eso cometen esos errores. Nosotros en la escritura vemos, en la palabra de Dios vemos que la escritura habla de el Padre como el único Dios verdadero. Es decir, esto quiere decir, sin ningún error, sin ninguna equivocación, que aparte del Padre no puede haber nadie que pueda ser llamado Dios. O sea que si el Hijo es Dios, es porque Él es el Padre mismo manifestado en la carne, no puede ser de otra manera. Juan 17:3 dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, el Padre es el único Dios verdadero, eso lo dijo el Hijo. Y 1 Corintios 8:6 dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Aunque haya muchos que digan que hay otros que se puedan llamar Dios, la Escritura dice claramente que para nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, solo hay un Dios, el cual es el Padre. La gente que no cree a la verdad del misterio de la piedad tiene que torcer la Escritura y tiene que imaginarse a dioses diferentes al Padre mismo. Por eso cuando la Escritura dice ahí que Cristo siendo en forma de Dios, si nosotros empezamos por la Biblia, por la Biblia que dice que hay un solo Dios y que ese único Dios se manifestó en carne, pues lo único que podemos entender de ahí, de ese texto de Filipenses capítulo 2 versículo 5, es que Cristo siendo la forma de Dios quiere decir que Cristo es el Padre. O sea, Cristo como Dios es el Padre, Cristo como el ungido es el Hijo. No hay nada más que se pueda decir de esta escritura cuando se parte de lo que la Biblia enseña. Para la gente imaginarse que Cristo es un Dios diferente al Padre, se tiene que imaginar lo que la escritura no está enseñando. Vemos aquí algunos comentarios que han hecho las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo. Por ejemplo, Lastenie Casasola dice: yo siempre me he congregado en una iglesia trinitaria, pero nunca he entendido esa doctrina porque ni el más grande teólogo ha podido explicarla. Aún así, siempre he pensado que Dios es uno solo, no en tres. Pues gracias a Dios, Lastenie, está usted haciendo muy bien al pensar o al creer que Dios es uno solo, porque eso es lo que dice la escritura de manera clara. El problema aquí no es que si un teólogo lo ha entendido o no lo ha entendido. El asunto es que la doctrina trinitaria es una doctrina completamente errónea y contradictoria en sí misma. Cuando dice que hay tres personas que forman un solo Dios, pero que no hay tres dioses, ahí ya hay una gran contradicción. La sola formulación de la doctrina trinitaria es una contradicción muy grande. Y la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino que Dios es un Dios de paz. ¿Sí? Primera de Corintios 4:6 dice que nosotros no debemos pensar más de lo que está escrito. Y eso es lo que lamentablemente la gente hace cuando empieza con doctrinas equivocadas. Para alguien, por ejemplo, tomar el texto de Filipenses 2 del 5 al 8 y decir que allí hay dos personas divinas y distintas, pensó más de lo que estaba escrito, porque ninguna parte de la escritura dice que hay dos personas. Ahí dice más bien que Cristo siendo en forma de Dios, es decir, el Padre, porque no hay más Dios que el Padre, a menos que usted quiera torcer lo que dice la escritura en Juan 17:3 y en Primera de Corintios 8:6. Vemos también otra pregunta que hace
Efraín González, dice: ¿por qué Cristo dijo que Él intercedería por nosotros? ¿Ante quién intercede? ¿Ante sí mismo? Esta es una pregunta que equivocadamente no entiende que Dios se manifestó en carne y que estando en su condición de hombre, Él tomó el rol de intercesor por su condición de hombre. Precisamente, 1 Timoteo 2, del 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice que ese mediador es Jesucristo hombre. No dice que es una segunda persona divina, no dice que es un Dios hijo, no, nada de eso. Dice es que el mediador es Jesucristo hombre. Quiere decir que Dios, en su condición de hombre, en su condición de hijo, Él puede interceder ante sí mismo en su condición de Dios, porque Dios tomó ambas condiciones, la de Dios, que siempre la ha tenido, y la de hombre cuando vino a salvarnos. Por eso dice que en esa condición de hombre se dio a sí mismo un rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Otra persona aquí pregunta a Sergio Flores, dice: y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pues Sergio, aquí lo que está diciendo claramente el Señor Jesús es que Él es Dios, el Padre manifestado en la carne. Cuando Jesucristo se identifica como Dios, ¿sí? Él se está identificando como el Padre mismo manifestado en la carne, porque no hay ningún Dios aparte del Padre. O si usted quiere torcer la escritura y usted se quiere ir en contra de 1 Corintios 8:6 y de Juan 17:3, pues eso ya sería un problema suyo, pero la escritura dice que no hay más Dios que el Padre. Todas las veces que usted lea que Jesús es Dios, ahí está diciendo la escritura que Él es el Padre. No se puede pensar nada más diferente a lo que la escritura dice, a menos que uno crea que el credo de Atanasio es la Biblia y tenga esa grande confusión. Y entonces cuando vaya a la Biblia, ya no lea la Biblia, sino lea más bien al credo de Atanasio en la Biblia, por la confusión que se tiene de creer a una doctrina falsa y equivocada que no aparece en la palabra de Dios. Dice también nuestro amigo Sergio Flores que Esteban fue apedreado porque confesó la Trinidad. ¿Dónde? En ninguna parte de la escritura dice que Esteban fue apedreado porque confesó la Trinidad. Ninguna parte de eso la vemos ahí. La escritura dice es que cuando Esteban estaba siendo apedreado, miró a los cielos y vio a Jesús, vio a uno solo, a Jesús sentado a la diestra del poder de Dios, ¿sí? Lo cual significa a Jesús exaltado en su glorificación, ¿sí? No significa nada más. Además, la escritura dice que al Padre nadie lo ha visto. Solamente lo hemos visto a través de la faz del Hijo, porque el Hijo es Dios manifestado en carne. O sea que no se puede pensar en que un hombre vio al Padre, porque el Padre es espíritu, en su condición de espíritu no puede ser visto. Esteban vio solamente a Jesús cuando estaba siendo apedreado. Es decir, es un error terrible decir que Esteban fue apedreado porque confesó la Trinidad. Eso es pensar más de lo que está escrito, eso es un error y eso es pecado. Dice Nelson Darío Nieto, es otra persona que ha opinado aquí, habla muchos comentarios sin sustancia, que solo consisten en insultos y reflejan el desconocimiento bíblico y la pereza mental. Invitamos a Nelson Darío que se esfuerce por hacer buenos comentarios, que en realidad se esfuerce porque cuando haga sus participaciones sean participaciones que aporten o que valgan. Pero realmente es un despropósito que alguien venga solamente a estos canales a insultar, porque eso refleja que realmente es una persona que no está preparada y que tiene poco conocimiento de la palabra del Señor. Quisiera decir por último algo más, y es que, bueno, veo también otro comentario aquí del señor Roberto Clau. Dice, ¿cómo pueden haber personas que buscan a Dios que crean esto? Ser hijo de Dios es ser Dios el Padre mismo. No, Roberto, usted está interpretando mal, hablando mal acerca de la exposición de nuestro hermano Luis Enrique Polo. Él está explicando muy bien, ¿sí? Y ese es un error que tienen muchas personas trinitarias que no entienden lo que se les dice y por eso toman frases sueltas para desviar la conversación
y llevar a como si el expositor de la universidad hubiera dicho cosas erradas. No, lo que nosotros hemos dicho es que ser hijo de Dios es ser Dios el Padre manifestado en la carne. Esa es la verdad. No que ser hijo de Dios es ser Dios el Padre mismo, de esa manera como usted lo está diciendo a secas. No, ser hijo de Dios es ser Dios el Padre mismo manifestado en la carne. Por eso vemos nosotros que en esa condición de hijo, que en esa condición de hombre, ¿sí? En esa condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Así como nos está diciendo la Escritura, que nosotros debemos ser servidores de los demás, que debemos buscar la unidad perfecta en amor. Entonces se nos pone el ejemplo del Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo el Padre mismo, no estimó el ser el Padre mismo como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando la forma de siervo y la condición de un hombre. Y en esa condición de hombre fue hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, como hijo se humilló, como el Padre mismo manifestado en la carne, que significa ser el Hijo, así se humilló. No se humilló en su condición de Padre, porque Dios como Padre, nunca se ha humillado, ni tiene por qué humillarse delante de nadie. Pero en su condición de hombre, sí se humilló para venir a salvar a los hombres. Cuando hablamos acerca del Hijo, muchos trinitarios dicen que el Hijo habló en el Antiguo Testamento y que ya era una persona real al lado del Padre. Por supuesto, eso lo dicen porque no han prestado atención a lo que la Escritura dice, que hay un solo Dios. El hermano Luis Polo explicó muy bien de que el Padre dijo, a nada me podéis hacer semejante, a nada me podéis igualar, nadie se puede igualar conmigo, ¿sí? Es difícil pensar, por ejemplo, en un tal Dios Hijo, diciendo en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ustedes creen que antes de la encarnación podía haber un hijo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O en el Salmo 22:10, podía haber un hijo preexistente a su encarnación diciendo, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿O será más bien que eso tiene que ver con la encarnación? Sin duda alguna tiene que ver con la encarnación, porque por eso dice, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. En Romanos 8:29 dice que el Hijo es el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Y también en Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito de toda la creación. Pero también en Apocalipsis 3:14 dice que Él es el principio de la creación de Dios. Y en Apocalipsis 13:8 dice que Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiere decir esto que ya existía un hijo preexistente antes de la encarnación? No. Quiere decir es que en el designio de Dios, como le explicó bien el hermano Luis, ¿sí? Quiere decir es que en el designio de Dios estaba que iba a haber un hijo. ¿Y quién era ese hijo? Era Dios mismo manifestado en la carne. Efesios 1 del 4 al 5 dice que nosotros también fuimos predestinados. ¿Quiere decir eso que nosotros existíamos antes de haber nacido? ¿Antes de haber sido engendrados? Por supuesto que no. Dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, que nosotros vivíamos antes de la fundación del mundo. No, de ninguna manera. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que así como nosotros, como hijos de Dios, fuimos predestinados, de la misma manera Dios también habló del Hijo dentro del designio, dentro del plan de su voluntad. Por lo tanto, cualquier persona que diga que en Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, se habla de Jesucristo como un Dios aparte del Padre, como una segunda persona divina o distinta, es porque no empezó con la Biblia, sino que empezó con una doctrina aparte de la Escritura y por eso tuercen la palabra del Señor. Entonces,